bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 11 de enero del 2021, mis amados hermanos, el primer martes de estudio bíblico de cartas generales del año, hermanos. Y bueno, pues espero que por ahí usted ya tenga su material, como le comento cada vez que tenemos el estudio de un tiempo para acá. Usted de manera voluntaria puede bajar el material que tenemos en YouTube, en la parte de la descripción de nuestro video. Lo puede bajar vía Drive, y también en Facebook, hermanos. Si usted está viéndolo en Facebook y quiere el material, bueno, pues ahí lo tiene en la caja de comentarios. Mis amados hermanos Maicho y Juan Carlos nos hacen el favor por ahí de compartirlo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar en este bonito estudio de la carta a los Hebreos, hermanos, capítulo 5, versículos del 4 al 10. Ahorita le voy a decir hasta dónde nos vamos a quedar, porque es un material un poquito extenso, hermanos, pero maravilloso. Por favor, acomódese, disfrute, agarre su lápiz, pluma, su papel donde quiera escribir, y su Biblia. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de, juntamente con tu iglesia, estudiar tu palabra, y juntamente con tu amada iglesia, seguir creciendo, Padre, en el conocimiento tuyo, en el poder también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos da el entendimiento de todas estas cosas maravillosas, porque eso nos ayuda en la fe, nos ayuda en el día a día. Queremos glorificarte, Padre bendito, por medio de este estudio. Queremos ser edificados, pero sobre todo darte la honra y la gloria, y que mi vida sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues estamos en la sección denominada el sumo sacerdocio de Jesús, que abarca del capítulo 4, versículos del 14 al capítulo 5, versículo 10. Prácticamente, hermanos, el tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo termina en este material, hermanos. Sin embargo, no vamos a terminar hoy el material. Vamos a llegar a un punto, yo le voy a decir dónde, y la siguiente semana, si Dios nos lo permite, estaríamos concluyendo este tema del sumo sacerdote. Fíjese que yo creo, hermanos, que estos temas, sobre todo esto que nos enseña la carta a los Hebreos, son esos temas que nos hacen falta, hermanos, para la fe diaria, para la fe del día a día. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos a nuestro Dios, necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Que poco a poco, en la medida en la que vamos conociéndolo a través de Jesucristo, pues satisface nuestra alma, ¿verdad? Y bueno, eso no es posible si usted se ausenta de la palabra. Esto es bien importante, hermanos. Mire, inciso C, cumplimiento del oficio sumo sacerdotal. Acuérdese que el anterior estudio, el año pasado, hermanos, por ahí a principios de diciembre del año pasado, hablábamos de en qué consistía el oficio sumo sacerdotal. Y este pasaje, hermanos, este tema del inciso C abarca de los versículos del 4 al 10. Y bueno, hermanos, antes de meternos a tono, fíjense que los eruditos, hermanos, la gente que se dedica a las traducciones, la gente que se dedica a hacer sus comentarios, bueno, discuten si Hebreos 5:4, que es a partir de donde vamos a empezar, debe formar parte del versículo precedente o del siguiente. Y bueno, hermanos, una pregunta. Termina el párrafo en el versículo 4, del versículo 3. Voy a leer esa porción, hermanos, para que sepan de qué estoy hablando, hermanos, porque dice el versículo 3: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice Hebreos 5:3, y luego enseguida dice: y nadie toma para sí esta honra, porque estamos hablando del sumo sacerdocio, ¿no? Entonces muchos dicen, es que el 4 tiene que ver con el 3, pero bueno, ahorita vamos a entender este punto, hermanos, porque la pregunta es: ¿termina el párrafo en el versículo 4 o es un comienzo? O es que comienza uno nuevo en el siguiente versículo, o con este versículo. Los versículos 4 y 5, hermanos, forman una unidad por la simple razón de que demuestran paralelismo. Así como Aarón fue, así también Cristo. Entonces acuérdense que estuvimos haciendo mucha alusión al sumo sacerdocio de Aarón, de esa línea arónica, hermanos, que es bien importante entenderla. Por eso leemos toda la Biblia, para entender en qué consistía. El estudio pasado hablábamos de eso.
Y bueno, así también Cristo, dice el autor de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, hermanos, será preferible comenzar un nuevo párrafo con el versículo 4. Vamos a leer, hermanos, de los versos del 4 al 6 de la siguiente manera. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, en estos versículos el escritor de Hebreos centra su atención en el sacerdocio de Cristo, destacando los siguientes puntos. Ponga mucha atención, hermanos, porque esto es un asunto doctrinal, sobre todo porque trata de Cristo, ¿verdad? Cristo no solamente, hermanos, hablar de Cristo, hablar de Jesús y hablar de su divinidad, de su mesianismo, muchas veces lo limitamos con muchos detalles que son muy superficiales a veces, de nuestra parte, porque, bueno, Él es Rey, Él es el Señor, y hasta ahí, ¿verdad? Pero Hebreos, hermanos, va más allá de algo que necesitamos como seres humanos. Inciso A, la honra del cargo. Vamos a empezar con esta parte, hermanos, porque el cargo de sumo sacerdote es un honor que Dios confiere a la persona que asume los deberes del oficio. El sumo sacerdote, desde los tiempos de Aarón hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, disfrutaba de un adecuado reconocimiento por parte de la comunidad hebrea. Más allá de toda duda, el sumo sacerdote ocupaba, junto con el líder civil, el cargo más alto del país. O sea, cuando, por ejemplo, en el tema de Jesús en sus tiempos, pues oímos hablar de Poncio Pilato, el gobernante, ¿no? Y luego por ahí del rey Herodes, y luego por ahí el sumo sacerdote, ¿verdad? Y todo esto. Bueno, a ese nivel, cuando hablamos de los tres personajes más importantes, civilmente hablando, estamos hablando de Caifás, Pilatos, Herodes. O sea, esos tres personajes eran clave en todo lo que ocurrió en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, más allá de toda duda, el sumo sacerdote ocupaba, junto con el líder civil, el cargo más alto del país. Imagínense nada más. Entonces, el escritor, sin embargo, hermanos, enfatiza que nadie asume tal honor para su propia satisfacción. Nadie ocupa el cargo de sumo sacerdote simplemente para entrar a la presencia de Dios en el día de la expiación, para recibir el respeto de la comunidad israelita, o para usar la hermosa vestidura y turbante del sumo sacerdote. Y entre paréntesis le pongo una referencia de lo que estoy diciendo. La honra asociada con el cargo proviene, hermanos, del cumplimiento de los deberes asignados al sumo sacerdote. Él debe servir a Dios en nombre de su pueblo. Él es su representante, Él cumple el papel de mediador como intercesor por el perdón del pecado. Entonces, la honra radica en que hay algo que cumplir, no es un asunto que el ser humano elija. Ojo, inciso B, el llamado de Dios. Mire, bien interesante este punto, querido hermano. Además, el sumo sacerdote debía ser llamado por Dios a este honroso cargo. Por supuesto, hermanos, esto no significa que no hubiera excepciones en la historia de Israel, pero el escritor de Hebreos, hermanos, no está interesado en aberraciones. Él menciona el nombre de Aarón para recordar que Dios inauguró el sumo sacerdocio con Aarón. Esto era prácticamente imposible, hermanos, que el sumo sacerdote hiciera, aparte de la expiación por los pecados, fungiese con otro oficio, como, no sé si usted recuerda, hermanos, cuando por ahí hubo un rey que se volvió prácticamente loco, ¿verdad? Y se metió, según él, a hacer las labores del sumo sacerdote y terminó todo leproso, ¿verdad? Pero bueno, por ahí espero, si quiere participar en la caja de comentarios, hermanos, ahí anote de quién me estoy refiriendo, porque es bien importante tener conciencia de qué pasó en el Antiguo Testamento en relación a estos oficios, ¿verdad? Y que había una línea que había que respetar. Muy bien. Entonces, pero el escritor de Hebreos, como dijimos, no está interesado en esas cosas. Él menciona el nombre de Aarón para recordar que Dios inauguró el sumo sacerdocio con él, con Aarón.
En términos contemporáneos, hermanos, fíjese bien, aquí hay una reflexión bien interesante. Esto significa que solo aquel que haya sido llamado por Dios debe asumir el cargo de pastor o ministro del Evangelio. Esto es como un principio en relación a estos cargos dentro de la iglesia, porque finalmente, hermanos, pues hay una dinámica en el reino, hay una dinámica que implica orden. Ahora, no porque usted quiera estar al frente, porque sienta que algo le falta al ministerio pastoral, usted lo puede hacer mejor. Tenga mucho cuidado, hermanos, porque mucha gente se autodenomina pastor o pastora, ¿verdad? Eso no existe. Tú no te puedes autodenominar algo así porque eso es bien delicado. Y como te comento aquí en el material, ¿verdad? O sea, esto significa que solo aquel que ha sido llamado por Dios debe asumir el cargo de pastor o ministro del Evangelio. Se cuenta, hermanos, fíjese bien, hermanos, aquí le pongo este dato que por ahí me encontré, que el presidente de cierto seminario, en la Unión Americana, allá en Estados Unidos, seminarios muy prestigiosos, ¿verdad? Bueno, se dirigió una vez a un grupo de estudiantes de nuevo ingreso, y tras las palabras de bienvenida, ¿verdad? Bien amable el pastor ahí, el presidente de este seminario, les dijo lo siguiente, hermanos, a estos aspirantes a teólogos: a menos que Dios les haya llamado para el ministerio, no los queremos aquí. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces los seminarios sufren, hermanos? Porque hay gente que ni siquiera, deje usted que no sea llamada, ni cristianos son, pero ahí están metidos. Y bueno, si son instituciones cristianas, bautistas o la denominación que usted quiera, pues se supone que vienen de una congregación. Pero muchos entran, hermanos, por esa idea errada de yo puedo hacer lo mismo que el pastor, yo puedo hacerlo mejor que aquel ministro, qué sé yo. Mucho cuidado. Muy bien, hermanos, entonces todo aquel que es conscripto para un oficio sagrado debe ser llamado por Dios. No, de no ser así, hermanos, él mismo se constituye en una ofensa a Dios y en una provocación para su pueblo. Es decir, él se eleva a sí mismo, pero por sobre el pueblo a quien quiere representar. Exhibe un espíritu orgulloso en vez de humilde. Y a causa de que su concepto de la santidad es deficiente, tiene una percepción pervertida de Dios. Hoy en día le llaman a cualquiera pastor, a cualquiera le llaman ministro, y eso es bien delicado. Eso ha sido muy vergonzoso para el reino de Dios en la tierra, hermanos, porque pues el mundo está muy corrompido y de repente hay lamentablemente muchas congregaciones por ignorancia al tema del llamado, ¿verdad? Ya a cualquiera le llaman pastor, ¿verdad? Nada más porque habla mucho, porque mil cosas, ¿verdad? De repente muchas iglesias, a falta de pastor, lo único que hacen es invitar al pastor a que predique. Bueno, pues cualquiera puede decir cosas correctas, pero de eso a que la iglesia esté segura de que él es llamado, eso es otra cosa. Y el procedimiento pues no es cualquier cosa para llamar a un pastor o para instalar a un pastor en una congregación. Y bueno, inciso C, hermanos, semejanza, con una diferencia. El paralelismo entre Aarón y Cristo, hermanos, es expresado en términos del cargo que estos ocupan. Por ejemplo, el escritor no usa el nombre Jesús, sino que usa Cristo. Acuérdense, hermanos, que Cristo es lo que en el griego equivalente al hebreo Mesías, el ungido, ¿verdad? En el griego lo entendemos como Cristo, ¿verdad? Entonces, nombre que describe el cargo y la tarea del Hijo de Dios, hermanos. Así es como presenta, ¿verdad?, el escritor de la carta a los hebreos. No usa el nombre de Jesús, sino usa Cristo. Así como Aarón fue llamado y designado por Dios, según Éxodo 28 o Números capítulos 16 o 17, para servir como sumo sacerdote, del mismo modo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. El término honra, ¿verdad?, que leemos ahí, ¿verdad?, Hebreos 5:4, es sinónimo de la palabra gloria. Sin embargo, la diferencia entre Aarón y Cristo es profunda, puesto que Dios, tal como este versículo lo implica, ha coronado a Cristo con gloria y honra como sumo sacerdote. Jesús no se apropió presuntuosamente del cargo de sumo sacerdote. Inciso D. El Hijo de Dios, hermanos. El escritor de Hebreos parece anticipar la objeción que alguien podría presentar, a saber que Jesús y Aarón, aparte de algunas pocas semejanzas, que tienen que ver con la función de sumo sacerdote, tienen muy poco en común. Eso es cierto, dice el escritor, hermanos, y una vez más cita el Salmo
versículo 7, donde Dios le dice al Hijo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El escritor, hermanos, usó por primera vez esta cita para comparar al Hijo con los ángeles. No sé si ustedes recuerdan, allá en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Ahora esta cita del Salmo contrasta indirectamente a Cristo con Aarón. Jesús es el Hijo de Dios y sin embargo es llamado y designado por Dios para servir como sumo sacerdote. En Hebreos 4:14, el escritor combina los conceptos de hijo y de sumo sacerdote. El teólogo calvinista holandés estadounidense Johannes Gerardus Bos dijo una vez: él da un valor excepcionalmente alto al sumo sacerdocio de Cristo y deriva su eminencia del hecho de ser hijo. Ahora bien, hermanos, fin de la cita. Ahora bien, es cierto, hermanos, que el Salmo 2 enfatiza el estado real de hijo, que recibió las naciones como herencia y las gobierna con vara de hierro. Pero alguien podría cuestionar: ¿puede el Cristo ser al mismo tiempo sumo sacerdote y rey? El escritor anticipa la pregunta y, como ya la hemos hecho anteriormente, usa el Antiguo Testamento para dar una respuesta y probar lo que está diciendo. Esto por lo que yo le decía anteriormente, querido hermano, era imposible que el rey fungiera como sacerdote y viceversa. Eso era imposible. Por eso, cuando el escritor escribe esta función de Cristo como sumo sacerdote y rey, él anticipa a una posible objeción de decir: caray, pero según el antiguo, el sacerdote no podía ser rey, porque eran dos linajes distintos. Ok, inciso E, hermanos, el sacerdote de Dios. La idea de rey sacerdote, hermanos, aparece en el Antiguo Testamento en varios lugares. La primera referencia que notamos se encuentra en Génesis 14, versículo 18, hermanos, donde introduce a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿No se había dado cuenta de eso, hermanos? Esa es la razón por la cual Jesús es denominado de la línea de Melquisedec. El orden, más bien del orden de Melquisedec, porque sí, hermanos, desde la antigüedad ya hay una referencia sobre un personaje que tiene estos dos oficios. Más adelante, hermanos, en el Salmo 110, versículo 1, David habla de la realeza. Leemos, hermanos, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Salmo 110, verso 4, la referencia que se hace apunta al sacerdocio. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si se fijan, en el mismo capítulo, el rey David, en este Salmo 110, habla de realeza y después habla de sacerdocio. Finalmente, hermanos, Zacarías, que simbólicamente mencionó al renuevo, es decir, al Mesías, escribe lo que dice el Señor Todopoderoso: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Mire qué interesante, hermanos, allá en Zacarías 6:13. El escritor de Hebreos, hermanos, estaba completamente familiarizado con la enseñanza del Antiguo Testamento, a fin de ser preciso en cuanto al tipo de sacerdocio que Jesús asumió. Él cita el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Debemos notar, hermanos, que así como Dios se dirige a su Hijo en el Salmo 2:7, también se dirige a Él en el Salmo 110, versículo 1 y versículo 4. De este modo, hermanos, Dios anuncia la realeza y el sacerdocio de su Hijo. Y la epístola a los Hebreos es la única de entre los libros del Nuevo Testamento, querido hermano, que llama a Cristo sacerdote. Y eso es un dato muy interesante, hermanos. La causa de esta discrepancia, por llamarla de alguna forma, porque para cualquier hebreo judío promedio diría: esto es una discrepancia, ¿cómo puede ser el sacerdote rey y el rey sacerdote? Bueno, la causa de esta discrepancia quizás pueda ser hallada en la historia del pueblo judío. Durante muchos siglos los judíos habían esperado un rey de la casa de David. Este rey los libraría de la opresión extranjera. Pero este rey no podía ser sacerdote porque el linaje de David provenía de la tribu de Judá. Y los sacerdotes eran descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Por lo tanto, hermanos, Jesús era conocido como rey.
Si recordamos, al nacer, los magos lo llamaron como, hermanos, Rey de los judíos, según Mateo 2:2. En este apelativo, este nombre, ¿verdad? Bueno, fue común durante el juicio y la crucifixión de Jesús. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Pues porque él era el rey de los judíos. De hecho, Pilatos le pregunta, ¿con que tú lo eres? Eres el rey de los judíos. Jesús, ¿qué le dice? Tú lo has dicho. Él no era, hermanos, conocido como sacerdote. Ahora imagínense, ya estaría de más que él se hubiese presentado como sumo sacerdote, ¿verdad? Pues si de por sí como rey, hermanos, imagínense nada más. Caifás, ¿verdad? El sumo sacerdote en turno en ese tiempo no lo soportaba, no lo toleraba. Ahora imagínense que Jesús se hubiese presentado como sumo sacerdote. No, bueno, ahí sí hubiesen tenido hasta cierto punto autoridad para haberlo apedreado. Sin embargo, hermanos, el hecho de que ellos lo hubiesen acusado con el reino, con el gobierno romano, eso fue lo que hizo, hermanos, que Jesús fuese apedreado, ¿verdad? O sea, y no solo eso, hermanos, el gobierno romano castigaba, porque al atentar contra el orden público por denominarse rey, ¿verdad? Eso lo llevaba a la cruz, y colgar a alguien en el madero llevaba espiritualmente, según, hermanos, lo que leemos en la Biblia. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Ahí en Gálatas lo leemos, ¿verdad? Maldito el que es colgado en un madero. O sea, esto no solamente lo acusaron por pensar que el gobierno romano lo podría crucificar, sino lo querían maldecir. O sea, fue una cosa muy profunda todo lo que ocurre en la cruz en los tiempos de Jesús. Ya en el primer capítulo de Hebreos, hermanos, el escritor citaba el Salmo 110, ¿se acuerdan? El versículo 1, como evidencia irrefutable de la realeza de Cristo. Ahora en el capítulo 5, el autor cita el Salmo 110, versículo 4, para describir la singular función y propósito del sacerdocio de Cristo. El escritor deja ya en claro, hermanos, que aunque explica los detalles en el capítulo 7, más adelante, que el sacerdocio de Jesús difiere del de Aarón. Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, hermanos, vámonos al versículo 8, hermanos, versículo 7. Vámonos al versículo 7. Dice el versículo 7, hermanos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí hay algo muy, muy profundo teológicamente hablando, hermanos. Por favor, ponga mucha atención, porque yo con esto quisiera decirle que si hay algo que nos puede ayudar a entender el infierno, es esto, hermanos. Ponga mucha atención, porque muchas veces, hermanos, limitamos la experiencia del infierno con llamas de fuego. Y hasta a veces muy, muy superficialmente, cuando decimos, ¡ay, la separación eterna con Dios! No, vamos a entender eso, hermanos. Vamos a entender eso, porque para entender teológicamente, doctrinalmente hablando, lo que es el infierno, debemos entender este versículo. Hermanos, miren que el escritor de Hebreos desea probar que Jesús no se transformó en sacerdote después de su ascensión, sino que durante su vida en la tierra el Señor ya ofrecía oraciones y peticiones. La referencia de la vida terrenal de Jesús parece estar relacionada con su sufrimiento en el Getsemaní. En una sola oración, hermanos, este artista literario, o sea, el escritor de esta carta, describe a Jesús en su agonía espiritual. Inciso A, hermanos, marco ambiental. Aunque el escritor ha mencionado, hermanos, el nombre Jesús en los capítulos precedentes, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 14, es evidente, hermanos, que en el presente pasaje él tiene en mente el relato del Evangelio. No cita específicamente ninguna de las palabras de Jesús, pero las referencias, hermanos, apuntan a la experiencia en Getsemaní, bueno, según Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, y también al así denominado pequeño incidente del Getsemaní, porque Juan no habla mucho en comparación a los otros evangelios, según Juan capítulo 12. Es cierto, hermanos, los escritores de los evangelios, fíjese bien, este dato a lo mejor usted no se había dado cuenta, no nos dicen si Jesús en el Getsemaní oró con gran clamor y lágrimas o no. Usted cuando lee el relato de estos evangelios, hermanos, básicamente deducimos que eso pasó, pero que lo hayan dicho tal cual como lo está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, no.
Fíjese, hermanos, sin embargo, podemos inferir de las palabras de Jesús cuando dijo, ojo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso creemos que él estaba triste, porque él dice esto. Pero ojo, hermanos, y Lucas escribe que el dolor de Jesús era tan grande o tan agudo que su ardor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, a partir de ahí deducimos que él estaba sufriendo, llorando, mil cosas. Inciso B. Función. A primera vista, hermanos, la frase oraciones y peticiones parece tener un tinte litúrgico. Fíjese bien, un tinte litúrgico. ¿A qué nos referimos con un tinte litúrgico? Pues lo que sucede en los cultos, hermanos, en las reuniones, en la liturgia, en el momento de hacer un culto. Bueno, a primera vista la frase oraciones y peticiones parece tener un tinte litúrgico. Sin embargo, debemos entender que esta expresión que describe la obra mediadora de Jesús en el huerto de Getsemaní habla de una actividad de sacrificio. Jesús, por medio de oración y petición, estaba funcionando como sacerdote. Oraba a Dios por los pecadores, cuyo pecado él había tomado para sí mismo. Las oraciones y peticiones, hermanos, dichas por Jesús, no pueden ser llamadas exactamente ofrendas y tienen muy poco parecido con la obra de un sacerdote en el altar. Pero si consideramos la función de la vida terrenal de Jesús, especialmente, hermanos, los últimos días de su vida, podemos verle ofreciéndose a sí mismo como Cordero de Dios que se sacrifica para expiar los pecados de su pueblo. En el huerto de Getsemaní Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Estas oraciones, hermanos, y peticiones están muy alejadas de un culto litúrgico. Revelan la profundidad del dolor espiritual y hasta físico de Jesús, expresado en las grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, Jesús, como quien cargaba el pecado, enfrentaba la ira de Dios contra el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, escribe Pablo allá en la segunda carta a los Corintios 5:21. Y a causa de nuestros pecados, Cristo compareció ante Dios como el más malvado de todos los transgresores. Él estuvo solo como sustituto nuestro. Inciso C. Modo. El hecho que los evangelistas no relaten, hermanos, que Jesús expresó sus oraciones y peticiones con gran clamor y lágrimas, así como lo está diciendo Hebreos, el autor en su carta a los Hebreos. Bueno, esto no quiere decir, hermanos, que las oraciones de Jesús a Dios fueran silenciosas. Es más, hermanos, sus palabras desde la cruz fueron pronunciadas en voz alta. Usted puede leer por ahí Mateo 27:46, versículo 50, Marcos 15:34 y 37 y Lucas 23:46, hermanos. Y bueno, Jesús vio que la copa de la ira de Dios le era entregada. Sintió la maldición de Dios, hermanos, como escribe Pablo allá en Gálatas 3:13, ahí en casita léalo con calma. Y se dio cuenta, hermanos, de que el juicio de Dios era pronunciado sobre él. Él enfrentó la muerte, que en su caso no era solamente una muerte física. Si Jesús solo hubiese muerto como mártir en una cruz en las afueras de Jerusalén, no valdría la pena notarlo, ya que mucha gente había encontrado una muerte igualmente violenta. Pero Jesús, hermanos, Jesús murió la así llamada segunda muerte. ¿Ha oído usted eso? Eso lo encontramos en Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 21:8, pero también en 20:14 y 21:8, hermanos. Ahí encontramos esta frase, la muerte segunda. Lo que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní, querido hermano, y en la cruz, fue la muerte eterna, la muerte segunda. Su grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, refleja, querido hermano, una completa separación de Dios. Y esa es la terrible muerte segunda, querido hermano, por si no entendías el concepto.
Si alguien experimentó el infierno, la muerte segunda, la separación de Dios, fue Jesucristo. No podemos averiguar, hermanos, la profundidad de la agonía de Jesús cuando Él experimentó la muerte eterna. Solamente podemos describirla como lo hace el escritor de Hebreos. Y bueno, hermanos, concluimos diciendo que Jesús en su separación de Dios experimentó el infierno mismo. Lea esos pasajes en los evangelios, hermanos, y medite la profundidad del dolor de Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús no quiere que tú vivas eso, querido hermano, que ningún individuo experimente esa terrible enfermedad, muerte, separación, lo que como usted le quiera llamar. Por eso Él lo vivió en la cruz, por ti y por mí. Y bueno, inciso D, hermanos, destinatario. Durante su ministerio terrenal, hermanos, Jesús pasó mucho tiempo en oración, llamando a Dios Padre. La íntima relación entre padre e hijo es especialmente evidente en la oración sumo sacerdotal registrada en Juan 17. Las oraciones de Jesús pronunciadas en Getsemaní y desde la cruz también estaban dirigidas al Padre. Ahí usted tiene en pantalla los pasajes bíblicos, hermanos. Y bueno, Jesús dirigía sus oraciones al que le podía librar de la muerte. Son muchas las preguntas, hermanos, que podrían hacerse en cuanto a esto. Podríamos preguntar por qué Jesús oró para ser librado de la muerte cuando sabía que había sido enviado a dar su vida en rescate por todos, como lo leemos allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 6. Hermano, Jesús mismo, como segunda persona de la Trinidad, había estado de acuerdo con el decreto de redimir a la humanidad por medio del envío del Hijo de Dios a la tierra. Su oración, por consiguiente, hermanos, no surgió de la ignorancia. Desde un punto de vista, Jesús sabía que el Padre le había encargado redimir al mundo por medio de la muerte y sacrificio del Hijo. Desde otro punto de vista, Jesús anticipó el horror de tener que sufrir las agonías indescriptibles de verse abandonado por Dios y de experimentar la muerte eterna. Jesús se sometió, hermanos, plenamente a la voluntad del Padre, que requería que Él entrase en la muerte para quitar la maldición, cumpliese la sentencia pronunciada contra Él y redimiese a su pueblo. A causa de la obra expiatoria de Cristo y de la victoria sobre la muerte y sobre la tumba, nosotros nunca conoceremos el peso del pecado, la severidad de la maldición, la pena del juicio, ni el significado de la muerte eterna y del infierno. Hemos sido perdonados y librados a causa de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Digo, para todo aquel que dice que en el mundo está el infierno, no, hombre, usted no tiene ni la menor idea. Y más le vale reconocer su necesidad de Jesús y de creer en su evangelio, de creer en su obra redentora, de que Él vino al mundo, de que Él murió por tus pecados, de que Él murió y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Más te vale, querido hermano, querido amigo, si por ahí estás escuchando esto, creer en esto. Porque ni siquiera nosotros que ya somos salvos podemos entender lo que Jesús vivió en la cruz. Ni mucho menos decir que aquí es el infierno. No, hombre, aquí hay esperanza. Porque mientras estás con vida, puedes tener la oportunidad de tener a Cristo en tu corazón. Pero Jesús quiere que no pasemos por eso. Jesús no quiere que experimentemos lo que Él ya vivió en la cruz. En el Getsemaní, hermanos, Jesús oró que se cumpliera la voluntad de Dios acerca de la amarga copa de la muerte que Cristo debía beber. Aunque se hizo su voluntad, Dios no abandonó a su Hijo, hermanos, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24, ¿verdad? Mensaje del apóstol Pedro. Inciso E, hermanos, respuesta. Las oraciones y peticiones de Jesús fueron oídas. En Lucas 22:43 leemos lo siguiente, hermanos, miren qué hermoso. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este versículo, hermanos, sigue inmediatamente al relato de la súplica de Jesús de que la copa fuera quitada de su presencia. Lo cierto, sin embargo, es que la copa de la agonía no fue quitada, hermanos, y después que Jesús orase más fervientemente, repitiendo probablemente la misma oración, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, corresponde aquí, hermanos, preguntarse si la aparición del ángel realmente pues constituyó para Jesús un apoyo o una prolongación de su agonía.
¿Cómo contestó Dios a la oración de Jesús pidiendo la liberación de la muerte? Bueno, el escritor de Hebreos nos contesta esta pregunta directamente. En vez de ello, él escribe que Jesús fue oído, fíjese bien, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí está la respuesta. Jesús acompañó su oración con la súplica de que prevaleciese la voluntad de Dios. Fue así que él se sometió reverentemente a la voluntad del Padre. Él experimentó la muerte, pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Lo levantó de entre los muertos. Voy a leer para terminar esta sección, hermanos, esta parte. Gálatas 1:1, ahí usted lo tiene en casita, lo tiene allá en su material. Voy a leerlo, hermanos. Dice Gálatas 1:1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ese es nuestro evangelio, querido hermano, creámoslo. Y yo cuando estaba preparando este mensaje, yo daba gracias a Dios en mi corazón. Yo decía, Padre, gracias porque Jesús pasó por mí ese sufrimiento eterno, esa terrible experiencia de estar separado de ti. Querido hermano, ¿por qué no damos gracias a Dios por ello? Creo que estos pasajes, estos versículos nos hacen profundizar más en nuestra comunión con Dios, en amar más a nuestro Señor Jesucristo, en valorar su obra, hermanos, y seguir creciendo, hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios, seguir creciendo en la fe. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos meditado en estos versículos tan maravillosos que nos hacen, Padre, ir al Antiguo Testamento, recordar todas esas cosas que tú hiciste desde un principio y ver cumplidas todos esos oficios, todas esas cosas que el ser humano de manera imperfecta hacía, pero que se cumplieron en Cristo. Y gracias a ello, Padre, estamos aquí, porque su obediencia, mi Dios, su obediencia, su sometimiento reverente a ti nos dio vida eterna. Por su muerte vivimos nosotros, Padre. Gracias te damos por ello, Dios. No merecemos tanta gracia de tu parte. Alabado seas, Dios, y que tu iglesia siga creciendo en fe, gracias a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, mis amados hermanos. Y bueno, rápidamente, hermanos, hasta aquí le dejamos, hermanos. Por favor, guarde su material. La siguiente semana continuamos con los versículos del 8 al 10. Estos versículos del 8 al 10, hermanos, están igual de exquisitos, hermanos. Por cierto, hay un pasaje que es muy famoso, ¿verdad? Que mencionamos mucho, 5:8, cuando dice, y siendo hijo aprendió la obediencia, ¿verdad? Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y un montón de cosas más que vamos a meditar en estos versículos. Hermanos, Dios me les bendiga, hermanos, y bueno, no se deje de conectar a las actividades. El día de mañana damos comienzo, hermanos, a introducción a la teología sistemática, 7 de la noche, envío vía Zoom. Si usted está interesado, búscame por favor, o algún hermano que ya esté participando en estos estudios. Puede ser nuestro hermano Alexis, puede ser nuestro hermano Michael, nuestro hermano Juan Carlos. Ellos están participando en este material, en este estudio sobre teología sistemática. Vamos a ver muchos temas, hermanos, por favor, no se lo pierda. También lo invito el día jueves, hermanos, si usted quiere seguir creciendo en el discipulado bíblico práctico, hermanos, venid y ved uno. Continuamos, mis amados hermanos, 7 de la noche igual, en vivo. También para seguir creciendo, hermanos, y seguir profundizando en aquello que puede parecer tan sencillo, hermanos, pero es la base de nuestra fe. Y también para que sigamos discipulando a los nuevos creyentes. Muy bien. Y el día jueves también a las 8 de la noche, hermanos, compartimos un mensaje evangelístico, hermanos, para que usted lo comparta o lo estudie. El día viernes lo espero al punto de las 6 de la tarde vía Facebook, en vivo, para nuestro culto de oración en vivo, hermanos. Por favor, mándeme ya, hermanos, sus peticiones, sus gratitudes. Ya después el día viernes, en la mera hora, es muy complejo, hermanos, y ya tendría usted que esperarse en la caja de comentarios. Pero si usted me lo manda, por ejemplo, en la noche del jueves, yo no tengo ningún problema. Vamos a leerlo como parte del programa, y para mí va a ser de gran bendición que usted comparta sus peticiones para que sepamos por qué más podemos orar, hermanos. Muy bien. Y no se deje de conectar en las demás actividades, Unión Varonil, jueves a las 8, Unión Femenil, sábado a las 10 de la mañana Unión Juvenil sábado a las 5, Unión Femenil sábado a las 10 de la mañana. Hay Reto Príncipe, no deje de participar, no deje de ofrendar, no deje de diezmar. Y también, hermanos, a sus grupos de oración, ¿verdad? No se deje de reunir a sus grupos de oración. Y pues Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, hermanos. Esto ha sido todo. Cuídense mucho, hermanos. Protéjanse, por favor. Y pues hasta la próxima, hermanos. Bye.